Bueno, ahí van llegando. Gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir estos espacios. Pospandal y hablar de genética. Bueno, así que en estos 15 minutos voy a tratar de que se lleven algunos conceptos de Hirschsprung y genética, que a veces cuando uno da capacitaciones en otras áreas que no están vinculadas con la genética, voy a ser lo más clara posible y que se lleven conceptos claros en el día de la fecha. Han hablado toda la mañana de la definición de Hirschsprung, de que es una enfermedad poco frecuente, de la clasificación según los segmentos afectados, así que con los 15 minutos que tengo para hablar quería saltear esto, pero bueno, recordarles que Hirschsprung es la primer causa genética de obstrucción intestinal funcional, está dentro del grupo de lo que llamamos neurocristopatías, ¿no? Como ese conjunto de entidades secundarios a trastornos de la migración neuronal de las células de las crestas neurales, ¿sí? Eh, que tienen como el objetivo de generar distintos tejidos, no solamente el plexo mientérico, sino también melanocitos, piel, etcétera. Y un concepto importantísimo a llevarse hoy es que la enfermedad de Hirschsprung tiene heterogeneidad genética. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Que distintos mecanismos genéticos pueden dar un mismo fenotipo. Esto es no solamente para el Hirschsprung, sino es transversal a otros cuadros de origen genéticos, donde un mismo fenotipo puede estar causado por diferentes mecanismos de causa genética y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Pueden estar afectados los cromosomas, que es la información genética más grande, pueden estar afectados los genes, que es la información genética más pequeña, o puede tener una herencia multifactorial, lo que llamábamos antes poligénico, donde el evento aparece como resultado de una combinación de la expresión de muchísimos genes con el medio ambiente, ¿sí? Se me ocurrió como época postprandial y el corto tiempo transmitirles algunos conceptos de genética con algunos mitos que andan dando vuelta tal vez entre los equipos de salud y a partir de esos mitos desprender algunos conceptos que tengo ganas que se lleven. El primero es, la enfermedad de Hirschsprung no es de causa genética, dado que el paciente no tiene estigmas, ¿sí? Es una palabra que los que hacemos dismorfología no nos gusta mucho, pero se asocia que el paciente, al no tener dismorfias, no es un paciente de causa genética, ¿sí? Entonces, la primer gran definición es que pasa lo siguiente, ¿sí? El 30% de los pacientes con enfermedad de Hirschsprung son sindrómicos, ¿eh? Es decir, que el Hirschsprung forma parte de algún cuadro mientras que el 70% es un evento aislado, ¿eh? Ahora bien, de esos pacientes sindrómicos, y que el 30% representan el 30%, el 18%, a pesar de que no tenga un síndrome conocido, puede estar asociado a otra anomalía. Y acá esto, lo que hablaba Pablo de la interacción con el clínico, es el rol del pediatra en pesquisar la presencia de otra anomalía mayor. Entonces, tal vez hacerle una evaluación oftalmológica para ver si tiene un coloboma, una eco abdomino-renal para que no le falte un riñón, una radiografía de columna para ver que tiene una hemivértebra, y no solamente la foto del paciente, sino también a nivel longitudinal, cómo madura, cómo crece, y elementos funcionales como puede ser una epilepsia, una hipotonía, etcétera, ¿sí? Y obviamente el 70% aislado, que son la mayoría de los casos que vemos. El segundo mito tiene que ver con esto de, ¿se puede sacar esto? Estoy como... ah, qué suerte. Gracias. El segundo mito tiene que ver con, no es de causa genética dado que no hay antecedentes familiares, ¿sí? Y esto también es falso. Fíjense que si miramos del lado derecho los pacientes aislados, que son la mayoría que vemos, obviamente la mayoría de las veces vamos a encontrar que es un caso único, que es un caso esporádico, y obviamente vamos a tener casos familiares. Pero que sea un caso único y que sea el primero en la familia no quiere decir que no tenga un cambio en su información genética y sea el primero en la familia que lo tenga. Es decir, que por más que el paciente no sea sindrómico, por más que el paciente sea el único caso en la familia, hay que estar atento para ver que el paciente no tenga una condición de origen genético y es lo que vamos a ver después. Esto es algo que me consultan mucho, ¿sí? ¿Qué le pido? ¿No? O sea, ¿qué enfermedad, qué estudio de genética le pido? Y bueno, y un poco eso, remarcar
que la consulta en el marco de genética clínica no es solamente la solicitud de un estudio de genética. Pedir, al igual, la genética clínica, al igual que otras especialidades médicas, elegir el estudio indicado para cada individuo y para cada familia depende de un montón de información. Primero, la genealogía, ¿sí? Segundo, una anamnesis detallada donde vamos a armar una genealogía por lo menos de 3 generaciones, preguntando esto, antecedentes, en este caso hay como un elemento muy concreto que es el Hirschsprung, un examen físico detallado que no solamente comprende la antropometría, perímetro cefálico, talle, peso, sino también una descripción morfológica del paciente y nutrirse de estudios complementarios de otros especialistas, como puede ser lo que decíamos recién, una evaluación oftalmológica para descartar que el paciente no tenga un coloboma. Es así que al final de la consulta uno elige para cada paciente el estudio genético indicado, ¿sí? No hay un solo estudio de genética que podamos ver toda la información genética al mismo tiempo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Y en este caso de Hirschsprung es llegar a un diagnóstico etiológico, poder ver en qué escenario está, para poder brindarle a la pareja un asesoramiento genético. No decimos consejos, sino asesoramiento, es decir, poder decirle a la pareja si tiene un riesgo de recurrencia, si la enfermedad del hijo se puede repetir o no y en qué porcentaje. Y después vamos a ver qué se hace con ese asesoramiento y fundamentalmente qué pasa cuando tengo un dato positivo en uno de los genes que lo estudio. Entonces, si al final de ese recorrido en la consulta con genética clínica el paciente tiene un síndrome de Down, con un simple cariotipo voy a poder identificar la trisomía del par 21. Ahora bien, si la paciente es dismórfica, tiene discapacidad intelectual, tiene microcefalia y tiene determinados rasgos, voy a pensar una microduplicación en el cromosoma 2q22, que el cariotipo no me alcanza porque la resolución del cario es muy chiquita y voy a tener que recurrir a un estudio de hibridación genómica comparada por array, donde podemos detectar un desbalance genómico. Ahora bien, si los cromosomas están perfectos, pero el fenotipo del paciente evoca un síndrome de Mowat-Wilson en el contexto de una enfermedad de Hirschsprung, directamente voy a pedir la secuenciación del único gen que da el síndrome de Mowat-Wilson, ¿sí? Es decir, toda la información que obtuve en la consulta con genética clínica me va a poder orientar el estudio complementario que va a poder identificar la anomalía en el paciente. En el caso del MOWAT, por ejemplo, es un fenotipo bastante característico. Son pacientes que tienen microcefalia, hendidura palpebral bien cortita, ¿sí? Descendente. Estas orejas son bien características, tienen los lóbulos bien hacia adelante y ese mentón prominente con la nariz del MOWAT es también un fenotipo bastante reconocido. Vamos bien, sí. Fíjense, hay casuísticas que el 12% de los pacientes con Hirschsprung tienen anomalías cromosómicas, es decir, que en esos escenarios el panel evaluando genes no se va a servir para nada. Y a veces, es interesante, hay fenotipos reconocidos, como una trisomía 21, que el fenotipo es evocador enseguida del diagnóstico, pero a veces de lesiones como la del 10q11, que tal vez el paciente tiene Hirschsprung, aisladas dismorfias, una discapacidad intelectual, no tiene, pero excede a el paciente con Hirschsprung aislado. Ahora bien, este es el escenario más difícil y es el que tenemos en la práctica cotidiana más veces, ¿sí? Es el paciente que no tiene dismorfias, que crece bien, madurativamente va normal, es el primer y único hijo de la pareja con 0 antecedentes de Hirschsprung en la familia. Bueno, ¿cómo estudió este paciente? A lo largo de los años, en los años 90, es donde se escribe el primer gen involucrado con la enfermedad de Hirschsprung, que es el gen RET, ¿sí? En los 90. Y fíjense, con tecnologías como Next Generation Sequence, empezaron a aparecer otros genes vinculados a la enfermedad de Hirschsprung, pero el RET es el principal gen involucrado y más que todo en casos familiares. Ahora vamos a ver los porcentajes. Es interesante porque a medida que avanza la tecnología y fundamentalmente, fíjense acá, la aparición en la Argentina todavía no está, pero lo que es el análisis del genoma para poder continuar
realizando una relación genotipo-fenotipo, inclusive de las variantes del mismo gen. Como les decía, el gen RET es el principal gen involucrado. Es detectable en el 50% de los casos familiares, es decir, cuanto más familiares involucrados, más posibilidad de encontrar una variante en el RET vamos a tener, y representa como positividad entre el 15 al 35% de los casos únicos, ¿sí? Ahora bien, yo les mostré que vieron que había un montón de genes involucrados. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos estudiando gen por gen. Bueno, en estos casos, que es en la práctica cotidiana donde tenemos más, donde el Hirschsprung se presenta de manera aislada, de un caso único, no familiar, vamos a pedir algo que se llama paneles. La estrategia de estudiar gen por gen, ¿sí? Cuando ya caracterizamos fenotípicamente bien al paciente y sabemos que es un caso no sindrómico y le pedimos este panel, vamos a pedir algo que se llama paneles. Es la secuenciación de los genes involucrados. Son paneles comerciales donde uno pide directamente panel para la enfermedad de genes, para la enfermedad de Hirschsprung. Ahora bien, si el paciente tenía una deleción 2Q22, no la vamos a ver a través de tecnología, y por eso insistía yo en tanto de caracterizar al paciente para pedir el estudio que corresponde. Supongamos el escenario más frecuente. Ese niño que es un caso único, enfermedad de Hirschsprung, primer y único hijo de una pareja sana no consanguínea con cero antecedentes y es bien no sindrómico. Podemos tener que le pedimos el panel y nos viene una variante patogénica en el gen RET. Bingo, listo. Tengo un resultado positivo, confirma el diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué nos va a permitir la información de esa variante? Es decir, no solamente debe decir que es una variante patogénica o probablemente patogénica, sino nos va a decir qué variante o cambio puntual va a tener, si es una deleción, si es una mutación puntual. Entonces, identificar la variante va a tener muchas implicancias para el manejo y la familia, ¿sí? Primero vamos a utilizar esa variante para buscarla en los padres. Bueno, ninguno tiene Hirschsprung, pero la variante, lo que encontramos en el paciente, lo vamos a pedir en la pareja. Si la variante no la encontramos ni en mamá ni en papá, ahí le vamos a poner el sello que es un cuadro de novo. Obviamente, si alguno o tienen un segundo hijo que también está afectado, vamos a utilizar ese dato positivo familiar para el screening de otros familiares. Esto que puse ojo gen RET, el gen RET también es responsable de un cuadro que se llama MEN2A, MEN2B, que es la neoplasia endocrinológica múltiple. La mayoría de los pacientes con enfermedad de Hirschsprung tienen variantes en el gen RET que tienen inactivación del gen, como sería una pérdida de función del gen. Mientras que aquellos, como es un protocongen, aquellos pacientes que tienen neoplasia endocrinológica multi tienen activación del gen, como si fuesen una variantes que tienen ganancia de función. Entonces, atención a esto, porque también se están describiendo pacientes con ganancia de función en el gen RET y sobre todo en el exón 10, ¿sí? Entonces, fíjense que si el paciente tiene una variante patogénica de ganancia de función en el gen RET, va a tener que tener un screening con respecto a la neoplasia endocrinológica múltiple mucho mayor que aquellos que no tienen, que tienen, por ejemplo, una variante intrónica, ¿sí? Entonces, atención con eso, porque no solamente recién hablábamos la dificultad en pedir en el privado un estudio de genética que nos aprueben y que te dicen que no cambia la conducta terapéutica, ¿sí? Caracterizar molecularmente al paciente también nos va a permitir correlacionarlo con una guía de seguimiento en función de la información que uno obtiene, ¿no? Obviamente el asesoramiento genético, cuando tenemos esos casos familiares y uno de los padres tiene Hirschsprung porque es una enfermedad dominante y va a tener en heterocigosis esa enfermedad, si uno de los papás tiene la misma variante que el niño, tranquilamente puede transmitir en un próximo embarazo con un riesgo de recurrencia del 50%. Ahora bien, si ninguno de los padres tiene la variante del caso único, vamos a asesorarlo con bajo riesgo de recurrencia. Es decir, caracterizarlo molecularmente también nos va a permitir el asesoramiento genético final. Y esto de utilizar la variante como screening, nosotros en el hospital tuvimos un caso
donde la mamá en el proceso de búsqueda de un método, una opción reproductiva, ¿sí? Porque el papá era afectado, queda nuevamente embarazada. Bueno, la variante identificada a nivel familiar permitió hacer el screening en el nuevo bebé, dando positivo y con un seguimiento y un abordaje con mucho más atención al momento del nacimiento. Ahora bien, atención con eso, que a veces en el panel vienen algo que se llama cambios o variantes. Variantes le decíamos lo que antes llamábamos mutación, ¿se acuerdan? Ahora decimos variantes, ¿sí? Variantes cuyo cambio se clasifican como variantes de significado incierto. ¿Y qué significan estos? Se llaman BUS, capaz que si ustedes leen en la bibliografía son variantes de significado incierto. Las variantes de significado incierto son cambios en los genes que por un lado no están presentes en las bases de datos poblacionales, pero que aún no hay evidencia científica suficiente para poder tener una relación causal entre cambio en el gen y el fenotipo de mi paciente, ¿sí? Entonces, atención con esto, porque las variantes de significado incierto no podemos, si bien, como dice acá abajo, hay que hacerle un seguimiento clínico y hay que reactualizar cada 6 meses el estatus de la variante, no podemos atribuirle el hallazgo como causa de la enfermedad del paciente. Y eso es sumamente importante porque las BUS, por ejemplo, no se pueden utilizar para diagnóstico prenatal. Es decir, si mi paciente del caso único le encuentro una variante de significado incierto en el gen RET, ese dato no va a poder ser utilizado por la pareja para un próximo diagnóstico prenatal. El otro mito es, le pedí el panel y vino negativo, entonces no tiene nada de causa genética. Y esto es falso, porque en genética, al igual que en cualquier especialidad médica, existe un concepto que significa rentabilidad Dale. diagnóstica. A pesar de que el paciente tenga un fenotipo claro, el estudio puede venir negativo por un montón de otras causas, más que todo de laboratorio, porque el mecanismo no es tan contemplado en ese gen, o porque, como les dije, los paneles son comerciales, tienen una cantidad de genes involucrados y tal vez el paciente tiene un gen que no está involucrado en ese panel, ¿sí? Entonces, considerar otros mecanismos de la enfermedad como lo que se llama mecanismo multifactorial es Gracias, algo Amelie. que tenemos que tener siempre por más panel negativo que estemos contemplando. Traje esta foto que si bien es de 1990, fue la primera publicación con respecto a riesgo de recurrencia. Em, es súper interesante porque aquellas familias que tengan un hijo con Hirschsprung, a pesar de que los estudios genéticos vengan negativos, tienen un riesgo de recurrencia. La herencia multifactorial, que es común a prácticamente todos los defectos congénitos aislados que vemos en pediatría, la fisura labial-alveolo-palatina, la esterosis de píloro, la luxación congénita de cadera, representan el 25% en la torta de los defectos congénitos y tienen en general riesgo de recurrencia del 4%. El mielomeningocele, por ejemplo, es de evento multifactorial, es decir, que la pareja que ha tenido un niño con Hirschsprung no sindrómico, aislado, caso único, que fue estudiado y el panel fue negativo, también tenemos que ir a un asesoramiento genético porque podemos asesorarlo. Como cualquier evento multifactorial, hay un montón de eventos que pueden subir o bajar ese riesgo empírico que damos en las enfermedades multifactoriales. En este caso hay dos cosas, que es el sexo, que es obviamente en este caso una condición de mayor predominancia en varones, y la longitud No hay del en afectado. San Luis, A pero grandes rasgos, no es tácito, a grandes rasgos, em, cuanto más afectado sea el tramo intestinal, más posibilidad de encontrar un defecto génico a nivel de los estudios, y cuanto más corto, más probabilidad que sea multifactorial, poligénico y dificultad para poder encontrar esos cambios a nivel de un estudio genético, ¿sí? Y fíjense cómo varía el tema de si es varón o niña, porque como todo evento multifactorial, cuando el evento se presenta en el sexo menos comprometido, es decir, las nenas, el riesgo de recurrencia para la familia, para futuras gestas,
es mayor si es varón. Entonces, esto, si bien se va actualizando completamente, me pareció bastante simple para que lo puedan entender. Se me complicó el... Bueno, para concluir es esto, ¿sí? Los pacientes con enfermedad de Hirschsprung siempre deben ser derivados a la consulta con genética clínica, ¿sí? No es solamente pedir el estudio. La evaluación integral del paciente es clave a la hora de la estrategia diagnóstica. Caracterizar dónde estoy parado, voy a pensar qué estudio de genética le corresponde a cada paciente. La caracterización molecular permite no solamente un correcto asesoramiento, sino una estrategia de seguimiento clínico. Dijimos que aquellos pacientes que tienen una variante patogénica en el gen RED con una ganancia de función que involucra al exón 10, vamos a tener que mandarlo urgente al endocrinólogo para que haga una estrategia para la vigilancia de la tiroides, inclusive sacársela. O sea, tiene una implicancia porque la penetrancia de cáncer de tiroides es altísima, ¿sí? Un resultado negativo no excluye un cuadro de causa genética y cada caso debe ser evaluado de manera particular. Y esto, que es una frase que comparto, digamos, con todos los equipos que tal vez no están tan involucrados en la genética, que en esta nueva era de la información, del exoma y todo eso, el desafío no se encuentra en el que pide el estudio o el que no lo analiza, sino el que interpreta los datos en frente del paciente. Así que muchas gracias.